para darle inicio. Ahora sí estamos todos y todas. Así que bueno, voy a dar la bienvenida formal tanto al panel como a todas y todos quienes que han tomado el tiempito para ingresar a esto que se llama charla debate sobre lawfare, medios de comunicación y fake news en la disputa electoral. No puedo empezar sin darle la bienvenida a los compañeros y compañeras con quienes pudimos encontrarnos para poder generar este espacio de debate. Está Mica Ortiz por ahí, directora de Juventud del municipio de Almirante Brown, Santi Paulinelli, secretario de Juventud del PJ, nos acompaña también Cecilia Inés Cecchini, concejala del Frente de Todos y presidenta de la bancada del Frente de Todos en Almirante Brown. Y bueno, nuestro panel, si les parece, a medida que vayan empezando a hablar, vamos a intentar darles entre 10 y 15 minutos a cada uno para poder disertar sobre el tema que nos convoca hoy acá. Y a medida que van surgiendo las preguntas, yo las anoto y vamos avanzando luego a una ronda de preguntas y debates. Comentarles por qué surgen estas charlas de debate en Una este charla contexto. del municipio. 2 semanas, Sobre el ¿sí? Empezamos a pensar en conjunto con las organizaciones de Almirante Brown, de Juventud, cómo nos íbamos a parar en un contexto electoral frente a el avance de esto que empezamos a llamar ya hace un tiempo golpes blandos, ¿no? Democracias blandas, en donde por ahí estamos atravesando un proceso en donde los medios de comunicación, en conjunto con el Poder Judicial, logran generar matrices de sentido, si se puede decir. Ya hay académicos acá que me van a corregir dentro de un rato, pero la idea es poder empezar a pensar qué pasa cuando la realidad pasa a un costado y la construcción mediática que se da de esa realidad en connivencia o en conjunto con el Poder Judicial y un montón de causas que tienden al desprestigio de aquellos líderes populares, empiezan a debilitar las instituciones del Estado, ¿sí? Nos parece importante rever la experiencia democrática puntualmente desde el 2015 a esta parte, pensando la presidencia de Mauricio Macri, como bien dicen muchos compañeros y compañeras, mediante una estafa electoral, ¿no? En donde se dijeron muchísimas cosas que luego se comprobaron ciertamente que no eran verdad. Y bueno, empezamos a entrar en una cuestión de causa inventada tras causa inventada tras causa inventada, y empezamos a ver cómo ya no importaba la transformación que habíamos vivido durante los 12 años del kirchnerismo, y que los pibes pudieran tener un plato de comida en la mesa, pudieran estudiar, sino que ya había una cuestión que tenía que ver con cierto resentimiento, con cierto discurso de odio que se fue generando mediante los medios de comunicación y que fue solventado, o por ahí fue apoyado fuertemente por jueces y por sectores del Poder Judicial que han trabajado abiertamente, y hoy se ha demostrado mediante causas que apoyaban directamente o abiertamente, paseando por Casa Rosada para poder cerrar causas y empezar a generar así un entramado Alejandro que Stocco. es el tema que nos convoca hoy aquí. Así que bueno, básicamente vamos a empezar este panel con la compañera Graciana Peñafort, que es abogada, directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, columnista en el Cohete a la Luna, y por supuesto, una de nuestras tuiteras preferidas. Graciana, bienvenida a este panel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por estar un domingo para hablar de estos temas, porque yo de esto podría hablar toda la vida. En mi casa ya no me soportan. Así que yo les agradezco que me den el espacio para que un sábado podamos discutir estos temas. La verdad que la introducción que hizo quien nos presentó es bastante acertada. Yo lo único que voy a hacer es contar un par de cosas para tratar de explicar de qué hablamos. Primero cuando hablamos de lawfare y después cuando hablamos de la cobertura a través de las fake news, que son noticias falsas, y cómo eso impacta en la política electoral. Ojo, no solo impacta en las elecciones, también en los modos de configurar la política electoral. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta. Yo voy a empezar retomando algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando declaró en la causa que conocimos todos como dólar futuro. Contó una pequeña anécdota, que todo lo que contó a veces pasa desapercibida,
acerca de lo que significó la causa dólar futuro. La causa dólar futuro lo que busca ver una devaluación. En ese momento, finales del 2015, había una fuerte presión para que hubiera una devaluación. Presión que se aceleró conforme se aceleraban las elecciones presidenciales. Buscando que esta devaluación se produjese con independencia del resultado electoral, Federico Pinedo, junto con otros, creo que Mario Negri también, denunciaron la venta de dólar futuro. Vamos a ser claros, la venta de dólar futuro es un mecanismo que tiene el Estado, en el cual se compromete a mantener un determinado precio prolongado en el tiempo para evitar que la gente en la búsqueda de dólares se lance a comprar nuevos dólares y produzca una presión sobre el valor de la moneda. Es un mecanismo de política económica muy utilizado, pero que por primera vez una política de política económica, una medida de política económica, se criminalizó. ¿Y por qué se criminalizó? Se criminalizó porque buscaban la devaluación, es decir, generar inestabilidad e incertidumbre en el valor del dólar futuro que vendía el Banco Central. Es decir, no lo vende hoy, lo vende a un cierto tiempo, garantiza un cierto precio. ¿Cómo sucedió? La causa la presentan una semana antes de la elección, en pleno movimiento bancario, en plena ronda bancaria, es decir, con los bancos funcionando, cae un espectacular allanamiento cubierto por cámaras, todo sobre el Banco Central. Pese a eso, la política económica de Cristina Fernández de Kirchner se mantuvo firme y no procedió a la devaluación. Tanto es así que ganó Macri y uno de sus primeros actos en enero, ¿se acuerdan la famosa conferencia de Dos Pisas de Prat Gay? Procedió a la devaluación. Porque tengamos claro, la devaluación es algo que siempre no genera inconvenientes para las clases trabajadoras que cobramos en pesos y genera enormes beneficios para quienes tienen excedente de capital para especular con los dólares y comprarlos a cierto precio. Esta es una muestra clara de cómo funciona el lawfare, porque demuestra cómo se utilizan las herramientas judiciales, en este caso una denuncia, para generar un determinado efecto político. En este caso lo que se buscaba era la devaluación. ¿Me explico? Ahora, a mí lo que me interesa que nos centremos es en la denuncia, porque para que una denuncia funcione, tiene que haber quien la motorice. Lo lógico, Pablo lo conoce también, es cuando cae una denuncia infundada, se ve el tema, se ve si es un tema que pueda ser conocido por la justicia, y si no lo ven, lo que hace el Poder Judicial es descartarlo, decir aquí no hay delito, cierre esta causa. En este caso era claro que la política económica es una cuestión no justiciable. Los patrimonios de un país no los administra el Poder Judicial y los administra el Banco Central, que es el que tiene la potestad de variar el precio del dólar. Pero esto lo hace siempre con criterios políticos, es decir, siguiendo la instrucción de su propio directorio. Tanto es así que la denuncia inicialmente no incluía a Cristina Fernández de Kirchner ni a Axel Kicillof, sino solo al directorio del Banco Central, porque es quien toma esa decisión. Con el tiempo, y por supuesto porque esta causa cayó en el juego de Bonadío, terminó alcanzando a Cristina Fernández de Kirchner, a Axel Kicillof, y creo que no le dio el tiempo a Bonadío para incorporar a alguien más, o a todo lo que quisiera. Esta causa siempre se consideró un verdadero escándalo, porque era una cuestión del Poder Judicial inmiscuyéndose en una materia de claro corte político, donde el Poder Judicial no tiene mucho que hacer. Entonces, el detalle que a mí siempre me pareció exquisito en esta causa fue que si Bonadío aceptó, instruyó, indagó a Cristina Fernández de Kirchner por haber cometido un delito en el marco de dólar futuro, de la venta de dólar futuro, los abogados sabemos que cualquier acto que se origine en un hecho ilegal no puede ser válido. Dicho para explicarlo en fácil. Si yo hago un contrato que tiene un objeto ilegal, el contrato, por ejemplo, te voy a vender un hijo, vos no podés ir a reclamar el hijo, porque el contrato es ilegal. Entonces, si los contratos de dólar futuro eran ilegales, no se podían pagar. El problema es que ganó Mauricio Macri y gran parte del gobierno macrista y los amigos del poder económico, que claramente eran amigos de Mauricio Macri, fueron a pretender cobrar estos contratos que el propio macrismo había dicho que eran ilegales. Y acá apareció la transformación de las cosas.
resultó que Bonadío, el mismo que había considerado ilegal la venta de dólar futuro, ordenó pagar los contratos. Además, está decir que los compradores de dólar futuro eran desde Quintana hacia abajo, todos los que vimos, muchos de los que vimos durante este tiempo. Vean ustedes, entonces, cómo algo que no debía ser delito, tanto no debía ser delito, y yo en lo personal siempre consideré que, hay una pantalla, siempre consideré que la orden de vender, de cumplir esos contratos, demostraba claramente que no había delito, terminó siendo elevado a juicio, y cuando fueron a juicio llegó una pericia que Cristina había pedido insistentemente, y Axel habían pedido insistentemente en la causa, que demostraba que no solo no había sido una operación ruinosa, es decir, que el Banco Central no había perdido dinero con esa venta de dólar a futuro, sino que no había habido un perjuicio para el Banco Central ni para el Estado argentino. Quiero decir, esta pericia se había pedido desde el inicio de la causa y no se la habían proveído, es decir, no la había autorizado Bonadío. Bueno, eso generó que Cristina pidiera una audiencia y que Cristina pidiera una audiencia, dio un tremendo mensaje sobre cómo había funcionado la persecución, también fue muy contundente el mensaje de Axel al respecto, y la causa terminó cerrándose con el sobreseimiento de los acusados. Pero entre que se inició la causa, si no me equivoco, septiembre del 2015 y abril no, creo que la causa se cerró en marzo del 2021, todas esas personas estuvieron procesadas, no embargadas. Digo, estas causas tenían consecuencias puntuales sobre las personas. Bueno, así funciona el lawfare. El lawfare pretende condicionar las políticas de un Estado soberano, ya sea desde condicionar sus políticas económicas hasta condicionar la actividad de sus dirigentes. Digo, hay muchas causas que solo han tenido un destino, que es estigmatizar e impedirle la libertad a determinadas personas por el espacio político que usan. Paradigmático es lo que sucedió con Milagro Salas. Es decir, Milagro Salas la detiene en el marco de una manifestación, pero la consecuencia de esa detención, que hasta el propio macrismo reconoce que estaba mal, pero que luego se fue prolongando con nuevas detenciones que le fueron dictando, era evitarle el problema al entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de tener una militante social activa mientras iniciaba su gobierno. Y así la callan, y así la inmovilizan. Creo que ejemplos dramáticos del lawfare también son los de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que tenían este pecado, eran dueños de un medio que no mantenía la línea que el macrismo quería. Entonces, para presionarlos a que dejaran de hacer eso y que vendieran sus empresas, sucedió que los metieron en cana, en cana. Y con el mismo motivo, entraban en cana, luego lograban salir porque los jueces decidían que no había delito y que no lo había, que no había motivo para que estuvieran presos, salían y al poquito tiempo volvían a entrar en prisión. A mí me causa mucha gracia, leí hoy una campaña que ha iniciado Juntos por el Cambio, donde dice que Macri, por la causa Correo Argentino, quiere el mismo trato que tuvo Cristóbal López. Yo no entiendo si no le han explicado bien a Macri cuál es el trato que tuvo Cristóbal López. 2 años en cana, sus bienes embargados y rematados a precio vil, del desapoderamiento. Pero bueno, demuestra también que en algún punto que hay un cierto cinismo en lo que dicen. Pero bueno, pero quiero volver al tema de esta parte. No hay persecución judicial sin jueces y fiscales que se prendan a esa persecución judicial. Sí, Bonadío nunca podría haber hecho dólar futuro, Cristóbal y Fabián de Sousa nunca hubiesen estado presos, Milagro Salas no estaría presa, si no hubiese jueces y fiscales que han sostenido esas posiciones contrarias a derecho. Lo primero que voy a señalar, para poder hacer eso, hace falta legitimarlo. Hace falta que la gente no salga encendida a decir que es un error y a protestar. Entonces, así como para que haya lawfare, es decir, persecución judicial, tiene que haber jueces y fiscales y una estructura del Poder Judicial que sea funcional a esa persecución, es difícil que se dé lawfare sin los medios de comunicación. No porque los medios de comunicación sean quienes apresan a las personas, pero sí son los que hacen que instalan
la idea de la culpabilidad. Miren, vamos a decir un breve concepto. En la Argentina, toda persona es inocente hasta que se destruye esa presunción de inocencia a través de una sentencia firme. Entonces, es muy difícil que a una persona inocente nosotros consideremos que esté bien que vaya presa. Pero voy a decir algo más, aunque no creamos que es inocente, no está bien que vaya presa, salvo que la justicia o el Poder Judicial demuestre que se concurren una de estas dos condiciones. O que se va a dar a la fuga, es decir, que va a escapar del proceso, o que va a entorpecer el proceso. Por ejemplo, va a ocultar pruebas, va a apretar testigos. Dos cosas que no basta con decirlas. Hay que medianamente probarlas, demostrar que es presumible. Lo que hacen los medios de comunicación es destruyen esa presunción de inocencia. Instalan el sentido de la culpabilidad en lugar de instalar la presunción de inocencia, que es la ley. ¿Cómo lo instalan? Es muy fácil. Cuando a alguien lo llaman una indagatoria, que finalmente la indagatoria no deja de ser el primer acto de defensa de una persona, lo tratan como si el llamado indagatoria fuera una declaración de culpabilidad, como si no faltara un proceso, si no faltara prueba, y como, sobre todo como si el señor no fuera esa su oportunidad o la primera oportunidad que va a tener de defenderse. Dicho esto, esa es la participación, pero además hay otra parte de la participación que a mí me parece aún más siniestra, que es la parte donde legitiman cualquier cosa. Vamos a ser claros. Ustedes se cansaron de ver durante el macrismo las personas detenidas con casquito y chaleco. Juan, No volvieron a ver pregunta, algo allí. No volvieron a ver esa foto, porque ese tipo de detenciones con espectacularidad no son comunes en la democracia y mucho menos en el Estado de Derecho. Tampoco son comunes las detenciones fotografiadas, como le pasó a Maduro Vudú. Tampoco son comunes la persecución a las familias de los detenidos, y mucho menos no es común el espionaje ilegal. Y todas esas cosas pasaron. ¿Y por qué espiaban? Espiaban porque muchas de esas personas no tenían motivo para estar detenidas y estaban buscando el motivo para detenerlo. Por eso espiaban a sus familias, interceptaban sus llamadas telefónicas, incluso nos espiaban a nosotros, sus abogados, porque estaban buscando un motivo para justificar esa detención. Eso es lo que hace el lawfare. El lawfare estigmatiza como culpables a determinadas personas y convence al común de la sociedad que lo que le está pasando es legítimo. Entonces dejamos de ver. Les voy a dar un ejemplo que les va a resultar clarísimo, entendiendo que estoy en un espacio profundamente peronista. ¿Cuántos de nosotros que militamos en el peronismo sentimos mucha vergüenza como militantes del peronismo y del Frente de Todos por la detención de López? Digo, ¿cuántos que teníamos que defender a un espacio político nos costaba defender a un tipo encontrado en un convento con un montón de dinero? Bueno, esa fue una construcción de sentido sobre la culpabilidad del gobierno de Cristina, que tenía un destinatario, que no era López, éramos nosotros, los militantes, que éramos la única voz que después de la derrota del 2015 seguíamos sosteniendo un proyecto político. Esa medida, esa espectacular superproducción, porque como decía un amigo mío, no puedo creer que lo de López es cierto, porque si la bonaerense encontró un señor con 9 millones en las maletas y lo entregó, eso no es cierto necesariamente. Lo cual es una humarada, pero digo, el señor que llamó se llamaba Jesús y López estaba entregando el dinero presuntamente en un convento. Digo, yo como todo, puedo decirlo, pero no puedo más que probarlo, no tengo cómo probarlo. Pero esa estructura que cuando uno la piensa en retrospectiva, digo, ¿cómo no nos dimos cuenta de inmediato que era una operación? Y no nos dimos cuenta porque nos lo vendieron, nos mostraron el video de López hasta el cansancio. A ver, voy a ser más clara, como el dinero de la Rosadita. Pasaron el video de la Rosadita y de todo el mundo contando dinero, hasta descubrieron que en esa cueva de dinero estaba el dinero de Calcaterra. Ahí se acabó el video. Ahí lo dejaron de pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vos ves todo el tiempo gente contando dinero, si después meten en cana a esa gente, a vos te parece que está bien. Porque ese es un problema de todos nosotros y no hay que entenderlo. Todas las personas somos relativamente influenciables a lo que vemos, porque muchas veces esos mensajes no llegan con una reflexión. Si vos ves un señor contando dinero y todo el tiempo te están diciendo que es un delincuente,
vos incorporás ese concepto, no lo pensás, es decir, no lo reflexionás. Yo voy a dar un ejemplo chiquito que siempre lo cuento. Yo soy una chica sanjuanina que he hecho un montón de terapia para ver si dejo de ser tan patriarcal, porque así me educaron. Yo me acuerdo cuando Real le fue infiel a una novia. Y habían anunciado que le iba a pedir disculpas, iba a dar las explicaciones del caso un día al mediodía. Y yo salí de la corte y me senté en el bar y le pedí al dueño del bar de la corte que pusiera el canal donde se iba a disculpar Real. Y me acuerdo que Real empezó a decir, me mandé una cagada, pensé con la cabeza, con la peor cabeza. Entonces, yo voy a ser honesta, yo a los 5 minutos de escucharlo dije, iba a tuitear, volvé, te quiere, perdonalo. Y a los 10 minutos dije, ¿qué estoy diciendo? Es decir, si esto fuera una mujer diciéndole a un hombre, volvé, perdoname, no lo aceptaría. La sociedad no lo aceptaría. Pero miren, yo que tengo una pelea contra mi propia sensación patriarcal, también me había convencido. El mensaje efectivo, comunicado, bien comunicado, hace que uno anule su juicio crítico. Me explico, no muy distinto a lo que te pasa cuando ves en un momento de mucho ajuste a un señor contando dinero. Y es lógico, decimos que es injusto porque algunos de nosotros estamos tratando de ver cómo pagar el alquiler y un señor que muestran su yate, muestran sus cosas, está contando dinero y te dicen que ese dinero es del delito. Bueno, así funciona la construcción de sentido. Y así nos afecta a la política y a los militantes. Después voy a ir a otra cosa que me parece importante, y es que a veces esa construcción de sentido no cuenta con los elementos suficientes. Un caso que a mí me parece paradigmático es el caso Cuadernos. El caso Cuadernos, yo creo, lo digo honestamente, lo he escrito además, que fue un gran armado porque el gobierno de Macri tuvo un problema grave, que fue en el marco de una interna entre Vidal y Marcos Peña, alguien filtró el problema de los aportantes truchos. Por una sola razón. La jefa, la responsable de los fondos de esa campaña era María Eugenia Vidal. Fue tal el escándalo, y ustedes podrán ver, a veces los escándalos te das cuenta que son grandes cuando Clarín no dice nada, cuando La Nación no publica nada. Que durante un mes ningún medio de los hegemónicos publicaba nada. ¿Qué es lo que pasó? No podés, o sea, cuando salieron todas las personas diciendo yo no soy aportante, sacaron mis datos de que soy beneficiario de un programa, gente muerta que figuraba como aportante, gente muerta que figuraba como habiéndose afiliado a Juntos para el Cambio después de haberse muerto, digamos, detalles, ¿no? Claro, era un mecanismo que tenían o que habrían tenido para blanquear dinero. Fue tal el escándalo de eso, que saltó una operación que yo creo estaba destinada a saltar en el 2019 a los fines de garantizar el triunfo electoral de Mauricio Macri por segunda vez. La operación que saltó es la operación que conocimos como Cuaderno. Tan a las apuradas saltó que no pudieron obtener los cuadernos, solo pudieron obtener las fotocopias. Pero miren, a ver, y quiero decir esto, no es que los cuadernos los habían quemado, como decían, porque es el caso más maravilloso de resurrección. Digo, Lázaro se levantó de la tumba y los cuadernos se levantaron de las brasas donde habían sido quemadas, según el dueño de esos cuadernos, mucho tiempo después. Fue tan a las apuradas, esa causa sacada de la galera, porque para mí, yo repito, para mí estaba pensada, porque ustedes se acuerdan lo que fue el primer mes de Cuadernos, ¿no? Todo el tiempo con Cuadernos no hablábamos de otra cosa. Y no solo los abogados, nadie hablaba de otra cosa porque era espectacular, era una cosa. Pero ¿qué es lo que pasó? Claramente, fue una causa que se detonó antes para tapar el escándalo de Cuadernos, en el marco que estaban yendo al fondo. Digo, era una catástrofe en ese momento, la situación del país, y estallaron esta operación. Yo no digo que todos los que hayan estado en la operación sean necesariamente parte, yo creo que hay gente, por ejemplo, que participa por vanidad. Pero a la operación le faltaba armado, porque estaba crudo, es decir, como un pan que estaba sin terminar de cocer. Entonces ahí es donde aparecen los marginales. Como no tenían, ustedes imagínense la potencia de la causa Cuaderno. Imagínense que hubiese estado ordenada, como se planean esas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Va la espectacularidad de las fotocopias, las detenciones de todo el mundo, las detenciones filmadas porque ya tenían acordados los arrepentimientos. No pudieron preparar eso. Entonces, como no tenían eso, no pudieron ni presentar los cuadernos originales, ni
mostrar los videos de la gente arrepintiéndose, y tuvieron que filtrar que la extorsión, es decir, y esto generó un escándalo que terminó con la mayoría de la gente involucrada en Cuaderno libre un tiempo después, porque era un escándalo, era un escándalo. Pero ustedes entienden cómo la sensación de culpabilidad nos acostumbró que, por ejemplo, un señor detuviera un montón de gente de pronto basado en unas fotocopias. Porque yo les quiero decir, lo único que había en ese momento eran unas fotocopias. Y para poder seguir deteniendo, le decía un fiscal a esa gente, si vos no me declarás en contra de tal, vas a ir en cana. Esa es la realidad. Eso es la persecución. Yo imagino si esto hubiese pasado en el 2019, no me cabe duda que el triunfo electoral del Frente de Todos hubiese sido mucho más difícil, porque la historia de Cuaderno se hubiese cooptado el imaginario público y la construcción de sentido de culpabilidad sobre el Frente de Todos o alguno de sus miembros. Ahora estamos viendo otra construcción de sentido, que es Albert Títere. Alberto es un títere. Alberto lo maneja Cristina. A ver, si Alberto habla es porque habla, si no habla es porque no habla. La verdad es que lo único que yo sé es que Cristina nos informó a todos que ella no iba a ser candidata a presidente y que su candidato, que ella le proponía al frente, era Alberto Fernández. Me cuesta mucho imaginar, realmente me cuesta mucho imaginar que aún pueden no estar de acuerdo en algunas cosas, pero que Cristina vaya a ser, como dice Cayola, que le está haciendo un golpe a Alberto Fernández. No es viable eso, no, digo, primero, yo creo que porque no la conocen a Cristina, que es la persona más institucional del mundo. Yo voy a contar una anécdota al respecto. Yo me acuerdo cuando en el 2017 nos hicieron trampa en el informe de los resultados electorales para que se acostara la gente pensando que Bullrich había ganado, cuando la larga demostró que en las PASO había ganado Cristina. Y yo me acuerdo que yo le decía a Cristina, denunciémoslo. Y Cristina me dijo, no se pueden denunciar las herramientas de la democracia a menos que estés muy segura de eso. Porque eso no le hace bien a la estructura democrática. Digo, esa es Cristina, en minoría, con el riesgo de ir en cárcel, esa es Cristina. Así que a mí me cuesta mucho imaginar a Cristina planeando un golpe. Estas falsas noticias las vemos exageradas con el tema de la pandemia. Digo, es un peligro la vacuna Sputnik, incluyendo una denuncia de Carrió por envenenamiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce? Produce miedo, porque no sé cuántos de los que están acá son médicos, yo no soy. Y claramente, si me voy a instalar, me voy a poner una vacuna contra una enfermedad nueva que te puede matar, y me dicen que es un veneno, y la verdad que me asusta. O digo, me la doy yo, pero que no se la den mis viejos, porque son más frágiles, porque son más grandes. Eso es una noticia falsa que genera efectos sociales nefastos. Tanto es así que cuando empezó la campaña de mostrar a gente como Cristina, como Axel, como Alberto, poniéndose la vacuna con toda confianza, la gente volvió a confiar en la vacuna y se incrementó enormemente la cantidad de inscritos para ponérsela. Bueno, estos hechos, que también en estos casos son falsas noticias o noticias para instalar el sentido de culpabilidad, estos hechos hoy están condicionando la democracia. ¿Y saben por qué? Porque todos nosotros estamos convencidos que sabemos lo que sabemos porque lo vimos. Y lo vimos en televisión. Y cuando vemos algo en televisión, nos olvidamos que, por ejemplo, un partido de fútbol, si yo pongo la cancha, la cámara en la cancha, veo un hermoso acto deportivo. Pero si pongo la cámara en la barra brava, veo un hecho de violencia social. No todo lo que vemos en los medios está exento de la mirada de quienes nos transmiten, y que por algo son los mediadores, aunque se nieguen. Nosotros no nos damos cuenta, pero ellos están mediando entre la realidad que juramos conocer y la realidad que realmente es. Y median de una manera que no lo vemos, no nos damos cuenta. Y en ese no darnos cuenta terminamos asumiendo como propias miradas de un partido de fútbol que a veces ni siquiera existió. Muchas gracias. Gracias a vos, Graciana. Bien, bueno, les propongo que, por favor, un aplauso, por supuesto. Igual vamos a estar aplaudiendo absolutamente a todos y todas las disertantes. Les propongo que si tienen alguna pregunta en relación, yo fui punteando algunas cositas de la disertación de Graciana, las dejen en el chat y luego hacia el final las retomamos. No había fútbol infantil y los que jugaban a las cartas. Bueno, ahora estamos... Ahí va. Bien, bueno, pasamos a
a la segunda disertante, Paula Sabatés, mayormente conocida como Poli, licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, trabaja en Futurock y en Página 12, y es secretaria de Juventud del Sindicato de Prensa de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Poli. Buenas, bueno, gracias Mati por la organización y la invitación a esta actividad, y saludos a todos los que están acá. Es Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, no de la provincia. Ese es el CIPREVO, yo represento al CIPREVA, pero bueno, está muy bien. Bueno, escuchaba recién a Graciana diciendo algo que voy a tomar para arrancar, que es difícil que se den loafers y los medios de comunicación, ¿no? Yo de ninguna manera me voy a poner corporativa con mi gremio, porque sé que está lleno de operadores y de lobistas, pero sí voy a tener una tranquilidad, que es que son los menos, que realmente son los menos dentro de un gremio lleno de compañeros y compañeras. Y creo que, bueno, obviamente al lado de Graciana y después de Graciana no tengo mucho que aportar respecto a las definiciones y al alcance del lawfare en la Argentina y la región, pero sí creo que puedo entonces aportar las especificidades de la militancia cotidiana que es en el gremio de prensa, ¿no? La tarea sindical en el gremio de prensa. A lo mejor muchos y muchas no lo sepan, pero la militancia gremial en prensa no tiene solo que ver con la defensa del salario y las condiciones de trabajo, y no solo con la defensa irrestricta de los convenios colectivos de trabajo, las tres ramas de la actividad en este caso, y del estatuto del periodista profesional, sino también la defensa y la promoción de un derecho humano, y resalto lo de derecho humano de toda la sociedad, que es el derecho a la comunicación, ¿no? En nuestras asambleas, en nuestras comisiones de géneros, en nuestras plenarias, en nuestras asambleas generales del sindicato, no solo discutimos nuestras condiciones de trabajo, como les decía recién, que también lo deben saber, son cada vez peores, cada vez más precarias, y cada vez tenemos más sueldos de hambre, sino que también discutimos y defendemos esto que decía, cómo democratizar las comunicaciones, cómo federalizar cuestiones como la pauta publicitaria, cómo tender a un gremio que sea cada vez más grande, cada vez más democrático, cada vez más plural, y cómo darle batalla a este hecho de que los medios de comunicación hoy sean una plataforma sin igual, como decía Graciana, para que se entrecrucen todas estas cuestiones que estamos hablando, como el lawfare, como la fake news, y como todas las cosas que van degradando nuestra democracia todos los días. Tengo algunos ejemplos, digo, no quiero aburrir con esto, pero sí quiero que quede clara la idea de que los trabajadores de prensa podemos ser aliados y aliadas y aliades en esta pelea contra el lawfare en la Argentina y en la región, y que son ejemplos muy cotidianos que para nosotros son la práctica misma de nuestro ejercicio de la tarea y de la actividad periodística, ¿no? El primer ejemplo que se me viene a la cabeza, y muchos y muchas la deben conocer, es lo que pasó horas después del triunfo de Mauricio Macri en 2015 con ese editorial de La Nación que pedía no más venganza, que se refería directamente a la impunidad, pedía la impunidad a los genocidas y a los represores. Lo que sucedió ahí, y por eso digo que las asambleas de trabajadores y trabajadoras de prensa podemos ser garantes de la libertad de expresión y la defensa de la comunicación como un derecho, es que los trabajadores y trabajadoras de la Nación se juntaron en una asamblea inmediatamente, hicieron un comunicado de 4 páginas desmarcándose de ese editorial, y se sacaron una foto muy emblemática, muy recordada y muy viralizada, saludablemente, que decía como yo repudio este texto de La Nación. Al otro día, después de una reunión de la comisión interna con la empresa, sucedió algo histórico en el diario y en el gremio, que es que esa foto y ese editorial salieron publicadas en el diario La Nación. Parece menor, parece una anécdota más dentro de una historia de atropellos y de una historia de lucha dentro de las reacciones, pero fue un claro ejemplo, y para nosotros fue un faro a seguir,
la convicción de que los trabajadores de prensa también podemos dar estas peleas que está hablando Graciana y que podemos no ser vehículo de las operaciones políticos judiciales, sino también ser obstáculo para que ellas se den dentro de los medios en los que trabajamos. Como ese ejemplo de La Nación hay un montón, hay un libro que siempre recomendamos, de un compañero Tomás Eliashev, que se llama No nos callan nunca más, que él recopila con una precisión quirúrgica, porque archiva realmente todo lo que va pasando en el gremio, todos los comunicados y todas las expresiones de las asambleas en contra de la línea editorial de los medios en los que trabajamos. Nos cansamos de decir, los trabajadores y las trabajadoras de prensa no somos los medios que nos contratan, sobre todo, y me estoy refiriendo, y lo quiero aclarar por las dudas, a los medios hegemónicos, ¿no? Después hay medios que creamos nosotros, con los que sí nos identificamos plenamente, por supuesto, pero así como el de La Nación, hay un montón de ejemplos que después y antes vienen a demostrar esto, ¿no? Y después otras peleas que damos desde los sindicatos, y que nos ponemos a la cabeza, pienso, bueno, estamos desde hace un tiempo impulsando proyectos para garantizar una distribución de los recursos publicitarios estatales más justa, la exigencia, y esto los compañeros y compañeras que están acá en el panel hoy lo saben muy bien, porque fueron todos muy cercanos a la experiencia de la ley de medios, pero proyectos actuales de actualización que exigen que el 33% de los fondos publicitarios estatales se destinen a medios sin fines de lucro, que buena parte llegue a las provincias, que haya topes para los grandes grupos económicos, bueno, CIPREVA, junto con la FACPREN, que es la Federación Argentina de Prensa, de Trabajadores de Prensa, FARCO, Redcom y otras organizaciones de trabajadores y trabajadoras de prensa, estamos al frente de esas movidas, así como de otras como la creación de un impuesto a las grandes plataformas extranjeras, por ejemplo, y hablamos de fake news y pienso qué importante esto que está impulsando la Federación de Trabajadores de Prensa a la cabeza, qué importante que es que plataformas como Google, como Facebook, como Instagram paguen una tasa sobre su facturación local y que el producto de ese tributo se utilice para redistribuir el trabajo periodístico argentino y sostener la pluralidad informativa. Entonces, como dice una compañera del sindicato, nosotros no tenemos los medios de producción, pero tenemos la producción de los medios, y podemos hacer un montón de cosas desde adentro. Podemos dar la pelea interna, y sé que falta un montón, y sé que la relación de fuerzas bien pedo nos favorece, y que es un intento dentro de un océano, pero podemos dar una pelea cotidiana y sostenida para que por lo menos les cueste que los medios en los que nosotros trabajamos y los medios que nosotros construimos sean una plataforma de presiones político-judiciales, que sean una plataforma de operaciones, hacérselas difícil, ¿no? Ir peleando cada vez más para que eso sea una dificultad. Eso quiero aportar como, digamos, desde la tarea cotidiana en prensa, ¿no? Y pensaba, porque, bueno, entiendo que esto es una actividad organizada desde las juventudes, de las distintas organizaciones de las juventudes de Almirante Brown, y trataba de pensar, y lo peloteaba con algunos compañeros y compañeras, si había una interseccionalidad entre todo esto que estamos hablando de las juventudes, y Matías recién me presentaba, y cuando tengamos la posibilidad y la pandemia lo permita recambiar autoridades en el sindicato, yo voy a asumir la tarea titánica de la Secretaría de Juventud. Digo titánica porque si este es un gremio con desempleo, imagínense lo que es en las franjas etarias de menores de 30, y pensaba cómo se cruza todo esto con las juventudes, y bueno, creo que de varias maneras, ¿no? Lo más evidente me parece obviamente que es que las políticas que aplican los gobiernos que se benefician por el lawfare en los distintos países perjudican a la juventud. Todas las políticas de primer empleo implementadas por los gobiernos neoliberales de la región son una muestra cabal de eso. Después, que las juventudes, lamentablemente no estamos en los medios de comunicación hegemónicos, y no es una frase armada, son estadísticas. Hicimos una encuesta del sector el año pasado, y los jóvenes de menos de 30 años representábamos, bueno, yo ya cumplí 30, así que no quiero robar mucho con esa pertenencia etaria, pero los jóvenes de menos de 30 representan menos del 9%
del gremio de prensa, menos del 9%. Entonces también pensar que los jóvenes no estamos siendo sujetos de construcción de discurso ni sobre lawfare, ni sobre medios, ni sobre poder, ni sobre nada de los medios, y que también tenemos que luchar por eso. Y después cerrar, y entiendo, y asumo, y corro el riesgo de estar ampliando un poco la noción de lawfare, pero también pensar que la justicia siempre ha sido particularmente injusta con las juventudes y con las juventudes pobres. Pienso en Santiago Maldonado, pienso en, bueno, estamos en una actividad en el marco del municipio de Almirante Brown, y pienso en Darío Santillán. No es estrictamente lawfare en los términos en los que venimos discutiendo, lo entiendo, pero sí poner la atención en que la justicia ha sido particularmente, que ha castigado a las juventudes pobres, y ni hablar a las juventudes pobres feminizadas, y también, bueno, esa cruza me parece que la tenemos que tener en cuenta para hablar de todos estos temas, y para pensar, digamos, hacia dónde vamos. Bueno, eso, yo me voy a callar la boca, voy a escuchar a los que saben. Muchísimas gracias por la invitación, y me quedo escuchando a los compañeros. Un aplauso entonces. Bien, bueno, vuelvo sobre lo mismo. Seguimos en la charla de debate sobre lawfare, fake news y medios de comunicación en la disputa electoral. Recién acabamos de escuchar a Poli Sabatés. Ahora le vamos a dar el lugar a un amigo, lo voy a presentar así porque estamos en un marco de confianza. Santiago Aragón, máster en comunicación política por la Universidad Austral, titular de la Cátedra de Introducción a la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la cual también fue decano, ex titular de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisual AFCA, creador y director de la Agencia de Comunicación Política Trigo. Bienvenido, Santi, ¿cómo estás? Hola Mati, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Bueno, me pasa algo parecido a lo que mencionaba recién Poli, y después de Graciana y antes que Pablo, de alguna forma me obliga a ser medido en todas las consideraciones que puedo hacer respecto de la relación entre el poder mediático y el poder judicial, ¿sí? Quizás, a ver, lo que propongo para pensar estos 10 minutos en los que voy a acotar mi intervención está relacionado con esta idea que Matías traía hace un rato en relación a qué significa la construcción de sentido en esta sociedad democrática, y particularmente una sociedad tan golpeada como la nuestra en este momento histórico, ¿sí? Creo que el sentido de la simulación es interesante pensarlo desde... A ver, si pensamos en fake news, está bueno pensar qué cosa es la simulación, ¿sí? Creo que es un concepto medio borgiano esta idea de simular, es decir, que tenés algo que nunca tuviste, ¿sí? Y los tipos manejan bien la simulación, los tipos son astutos en el manejo de la simulación, pero, como enseñaba el buen Pancho Muñoz en alguna de sus poesías, es mucho más importante ver el hombro que ver la mano si te acabas de comer una piña, ¿sí? No, muchas veces nosotros nos entretenemos mirando la mano, es decir, mirando el malentendido, mirando la fake, y en realidad los medios claramente a veces distorsionan, y cuando digo los medios hago la aclaración que hacía Poli, obviamente hablo de un sector de los medios hegemónicos y un sector minoritario de trabajadores de prensa, ¿sí? Claramente no pongo en ese colectivo a cada uno de los laburantes que día a día hace un esfuerzo enorme por contar en cada rincón de la patria de qué se trata la realidad y cuáles son las deudas pendientes de esta democracia, ¿sí? Dicho esto, digo, cada vez que nosotros vemos una fake o vemos una realidad falseada, es mucho menos importante la idea de esta realidad falseada que lo que en realidad lo que esta realidad falseada esconde. Quiero decir, lo que la realidad falseada esconde es un juego de intereses en los cuales los tipos tienen otro plan, ¿sí? Claramente otro plan. Digo, distorsionan el nuestro para instalar el plan de ellos. Y el plan de ellos tiene intereses que son propios, protagonistas que son propios, y también tiene una idea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y en ese marco nosotros somos los malos, ¿sí? Cuando Graciana decía fake y lawfare, es porque hay una pinza real virtual que la ejecutan con una enorme precisión. Es decir, cuando hablo de pinza real virtual, hablo de un escenario virtual, que nosotros le podemos llamar construcción de sentido, vinculado con regenerar una historia de feos, sucios y malos, donde nosotros claramente ocupamos ese lugar, y un lugar real y muy concreto, que es con los poderes hegemónicos ejecutarte, ¿sí? Esa pinza real virtual está claro, ellos están parados y habitan una versión. En esa versión hay un costumbrismo medio ridículo, medio absurdo, medio caricaturesco, en los cuales vos te terminas peleando con el Dipi, con el nieto de Mirta Legrand, ¿sí? Con Sandra Pita, discutís con Franchella, y mientras nosotros guanteamos con Fantasma, ellos de verdad te hacen desfilar por tribunales,
de verdad te meten adentro de las celdas, de verdad sufrís persecución política. Digo, cuando yo la miro a Grace, pienso en Timerman, pienso en Amado, ¿sí? Pienso en Milagro. ¿Sí? Yo digo, si puedo hacer esta caracterización relativamente simplona respecto de la relación entre fake news y lawfare, es claramente porque yo no sufrí lo que sufrió Pablo ni lo que sufrieron Grace, parados en frente de poderes hegemónicos que lo han perseguido durante los últimos 35 años a Pablo, los últimos 15 a Grace. ¿Sí? Digo, cuando ellos pegan, pegan y pegan fuerte, pero pegan y pegan fuerte porque de alguna manera tienen muy claro esa asociación entre lo real y lo virtual. Lo virtual, la construcción de sentido con los medios. Lo real, lo que ejecutan a través de los poderes hegemónicos. Yo siento, y digo, permítanme en un marco de compañero hacer una ligera autocrítica, que nosotros esas pinzas no las tenemos tan aceitadas. ¿Sí? Que nosotros pensamos que la versión que habitamos de la realidad es en realidad la realidad, permítanme esta redundancia, y la parte dura de esa pinza real virtual es la ejecución de políticas públicas. ¿Sí? Son los barrios, es la militancia, es el lugar donde nosotros ejecutamos política, y ahí también se construye sentido. Es decir, nosotros también, insisto, deberíamos generar cierta conciencia de que podemos articular esas dos instancias reales y virtuales, y que en la virtualidad construimos sentido, ¿sí? Pero porque en lo real tenemos la ejecución de las políticas públicas. Y acá me parece que hay un tema que es interesante, que es que tenemos que empezar a salir de la cancha que ellos nos proponen. Digo, no voy a entrar en la cofen, no piensen en un elefante, pero claramente discutimos de visitante todo el tiempo. ¿Sí? Y nos comemos todas las curvas. Entonces, si nos dicen, ustedes son unos planeros que se choran al Estado, yo me pongo en el hashtag planero. No te pongas planero, corazón, porque vos sos clase media. Y cuando vos te pones planero, desvirtúas el sentido del verdadero planero que necesita eso, y esa legitimidad se la estás quitando en esa discusión. ¿Sí? Digo, cada vez que vos te pones la medalla que ellos te tiran, ese insulto deslegitima. Y a mí me parece que ese es uno de los tres aspectos sobre los cuales nosotros tenemos que salir de la trampa de comportarnos como una minoría intensa. ¿Sí? Primero, comernos todas las curvas que ellos nos tiran en términos de sentido común. ¿Sí? Segundo, dejar de abandonar el vicio de tener razón. Este no es un juego de tener razón, es un juego de convencer. ¿Sí? Si tenemos razón, si pensamos siempre que tenemos razón, vamos a tener un comportamiento absolutamente errático, directamente vinculado con la idea de que el que no piense como nosotros está equivocado. ¿Sí? Y la tercera cuestión, y la miro a Grace, y el amor que le tengo a Grace, es la idea de que abandonar la pavada de que si nos conocieran nos amarían. No, si nos conocen nos temerían más, nos perseguirían más. Digo, Graciana pasó a ser víctima, ¿sí? Víctima de un despliegue mediático inédito en términos de bullying, de burla, de agresión, desde que la conocieron, desde que saben lo que representa, de lo que saben lo que significa su inteligencia. ¿Sí? Porque nos conocen, nos temen, no porque no nos conocen. Entonces, ese vicio de querer convencer a quien jamás va a ser convencido, de alguna forma nos quita una enorme cantidad de tiempo respecto de lo que tiene que ser la conquista del sentido común. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad, cuando yo digo habitamos versiones, digo, al revés, no digo que dejemos de habitar la versión y nos vayamos a la realidad. Digo que tomemos conciencia que estamos parados en una versión y que a veces la versión que nosotros construimos enamora menos, o no enamora. ¿Sí? O no es lo suficientemente contundente, porque cuando la versión que nosotros habitamos es lo suficientemente contundente, no hay nada que hacer enfrente. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque cuando un hogar, empieza a discutir de la comunicación del gobierno, es que la política no es lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Cuando vos te encontrás en un cumpleaños, en una Navidad, diciendo que un gobierno comunica mal, el problema no es comunicacional, el problema es político. ¿Sí? Muchas veces, la buena comunicación le gana a la mala política, pero la buena política le gana a la buena comunicación y al buen todo. ¿Sí? Y le gana a los enemigos. Con lo cual, y acá cito, quizás en esta intervención absolutamente errática, cito a un filósofo muy olvidado, que es Daniel Osvaldo, ¿sí? No Daniel Osvaldo Scioli, que también es un filósofo relativamente olvidado, sino Daniel Osvaldo a secas, aquel 9 que trajo Boca y que tenía una conducta muy simpática para tenerlo de primo, pero muy mala para ser centrodelantero de un club grande, ¿sí? Daniel Osvaldo decía algo así como que la cuenten como quieran. ¿Sí? Si vos haces lo que tenés que hacer, que la cuenten como quieran. Ahora, ¿qué es hacer lo que tenés que hacer? Hacer lo que tenés que hacer es arbitrar una serie de medidas que tengan en cuenta no solo los intereses del colectivo que representamos en términos políticos, sino también la conducta con la que vos tenés que tratar a tus enemigos. Porque cuando ellos te vayan a juzgar,
no te van a juzgar por lo que vos hiciste o lo que no hiciste. Te van a juzgar por lo que ellos creen que vos sos y lo que ellos construyeron como sentido de lo que vos sos. ¿Sí? Entonces el peligro nunca es quedarse largo, el peligro es quedarse corto. Es decir, lo que pagamos en el 2015-2019 fue probablemente por quedarnos cortos, no por quedarnos largos. ¿Sí? Y muchas veces es esa docilidad con la que nosotros enfrentamos determinadas batallas discursivas con quienes consideramos neutros, en realidad son enemigos, son los precios que vamos a pagar en las próximas batallas perdidas. ¿Sí? Dicho esto, dos cuestiones finales. La verdad que yo vine porque hablaba Graciana, Poli y Pablo. ¿Sí? Vine a escucharlo a ellos, no tenía mejor plan para un sábado a esta hora y creo que Boca perdió con Patronato además, con lo cual creo que está confirmado que era acá donde tenía que estar a esta hora. ¿Sí? Digo, dos cosas finales. Me parece que en la batalla por la construcción de sentido nosotros tenemos que empezar a mirar la conducta de las derechas blandas, no de las derechas duras. ¿Sí? Porque el verdadero peligro es la derecha blanda. Esto es, cuando nosotros vemos, digo, hay mucho militante interesado en la sala, el Partido Popular acaba de retener la Comunidad de Madrid en España con un margen holgadísimo, ¿sí? Mientras toda la izquierda, quizá lo más interesante que ha dado la izquierda en Europa en los últimos 10 años, que ha sido Podemos y su escisión, que es Más Madrid, tiraba guantes con Vox. ¿Sí? Mientras la izquierda española se peleaba con la caricatura, una derecha aparentemente moderna, blanda, de buenos intereses, preocupada por cuestiones urbanísticas, medioambientales y de promoción comunitaria, conquistaba el 40%. Nosotros nos hacen tirar guante con Pita, con Pitti, con Brandoni, con Lombardi, ¿sí? Y en el medio se erige, en nombre del sentido común, una derecha absolutamente soft que la vamos a empezar a ver en febrero del 2023. El problema es cuando vos empezás a ver esas expresiones a 6 meses de las elecciones, después termina siendo tarde. ¿Sí? Después termina siendo tarde. Por eso insisto que la construcción de sentido muchas veces está dada en un plano inclinado en el cual nosotros discutimos con los poderes hegemónicos mientras otros conquistan en nombre del sentido común. ¿Sí? Y el sentido común, a veces, y acá digo, disculpen si me alargo, tiene que alejarnos de la lógica del periodismo ortopédico. ¿Sí? No lo hablé nunca, no lo pensé nunca esto. Digo, pero es una sala en la que me siento absolutamente cómodo para plantearlo. Cuando aquella persona anónima se le acerca a Rodolfo Walsh, que estaba acodado, ¿sí? En un bar de La Plata y pasando calor y tomando una cerveza, no le pregunta a Rodolfo Walsh si tenía algo para contarle. Le cuenta a él, a Rodolfo Walsh, que hay un fusilado que vive. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a buscar a los diarios, a las radios, a las columnas, las cosas con las cuales vamos a discutir con nuestra cuñada mañana a la tarde, estamos usando el periodismo de ortopedia. ¿Sí? Nosotros le tenemos que avisar a los periodistas de qué es lo que tenemos que hablar, porque mientras un kilo de vacío esté 960 pesos, nosotros no podemos estar discutiendo la hidrovía. No es porque no podamos discutir de la hidrovía, sino porque tener datos exclusivos de la hidrovía no le mueve la aguja a ninguno de los sectores medios y el sentido común lo siguen conquistando esas derechas blandas que parecen que hablan de cualquier cosa menos de política y en realidad de lo único que hablan es de política. ¿Sí? Sobre todo, en una era, digo, a mí me va a costar esto que voy a decir, es una herejía, pero yo ya no sé si la única verdad es la realidad. Pero la realidad sigue siendo la verdad más poderosa. ¿Sí? La realidad sigue siendo la verdad más poderosa. Entonces nosotros tenemos que construir una realidad que esté acorde con un tipo de alianzas que nos permitan un contrato electoral lo suficientemente sólido como para no abandonar el lugar de sentido común, que es el lugar del campo nacional y popular. ¿Sí? Cuando nosotros enemistamos sectores medios y sectores populares, cuando ejercemos un mal habido pobrismo que de alguna forma nos aleja de los intereses de los sectores medios y medios bajos, estamos abandonando el sentido común y lo estamos dejando a la deriva. ¿Sí? Cada vez que nosotros nos enredamos en una discusión tuitera, digo, yo lamento la suerte que tiene Grace a veces de dedicarle, y lo hace con un estilo, con una gracia, pero tenés que, digo, Grace dedica 40-45 minutos por día a atender boludos. ¿Sí? Ese personaje maravilloso de la parada de colectivo en Constitución, que era el atendedor de boludos, que se ha vuelto meme. Digo, Grace usa 40 o 45 minutos para atender boludos, pero eso es de Grace, ¿sí? Y es por necesidad. Nosotros no podemos usar 40 o 45 minutos en desasnar boludos, porque cada vez que atendemos un boludo abandonamos un compañero de un sector medio que nos votó en el 2019 y está esperando que nosotros le demos una respuesta a cuestiones que son muy concretas, ¿sí? Para las cuales hoy no estamos teniendo. ¿Sí? Disculpe si me pongo inopinadamente autocrítico, insisto sobre esto, lo puedo hacer con la libertad de no sufrir las persecuciones que han sufrido ni Graciana ni Pablo, pero creo que nosotros tenemos
la obligación de recrear lo mismo que ellos regeneran en términos de fake news y lawfare. ¿Sí? Si la fake son un poder blando y el lawfare es un poder duro, y ese movimiento de pinzas virtual real nos mueve a nosotros la estantería de lo cotidiano, nosotros también tenemos poderes reales y virtuales muy concretos. En lo real, la gestión de las políticas públicas, la centralidad de la escena política y la voluntad popular. Digo, tenemos que volver a... Y en lo virtual, la obligación de volver a construir una versión de nosotros mismos que enamore. ¿Sí? Una versión de nosotros mismos que enamore. Si nosotros tenemos conciencia plena de que estamos habitando una versión de los hechos, vamos a entender que el juego de construir mayoría es construir una versión mucho más sensible a esos sectores que la imposibilidad que ellos, y cuando digo yo me refiero al enemigo, y cuando digo el enemigo todos sabemos de quién hablo, la imposibilidad manifiesta que ellos tienen de sensibilizarse con problemáticas que son cotidianas. ¿Sí? Hasta acá. Yo no tengo mucho más para decir. Gracias, Santi. Es gracioso porque aplaudo y los micrófonos están silenciados, entonces estoy aplaudiendo yo solo. Pero pueden poner las manitos ahí y se entiende. La verdad que es muy interesante, Santiago, el aporte. Me quedo con todo. De hecho, hay algunas anotaciones. Vuelvo a invitarlos a que hagan las preguntas en el chat, así después las puedo ir anotando y hacemos una ronda hacia el final. Pero me quedo con esto que dice Santiago, ¿no? de volver a generar un discurso que enamore, porque es un poco el espíritu de esta charla, ¿no? Pensar que hay políticas públicas, que estamos en un contexto de crisis sanitaria, crisis mundial, pero digo, el peronismo, y acá, bueno, es para pensar esto de la realidad y la verdad. Como tenemos que construir una realidad que nos permita empezar a generar un discurso que interpele, y me parece que estamos a la altura y celebro el aporte para seguir pensando. Bien, vamos a pasar al último disertante y luego vamos a hacer una ronda de preguntas. El cierre está a cargo de Pablo Yonto, periodista, abogado y defensor de derechos humanos, representante legal de víctimas y familiares en los juicios por delitos de lesa humanidad. Trabaja en Revista Un Caño y en el portal Hipercrítico. No sé si seguirá trabajando ahí o es data vieja, pero bueno, en la Radio Madres, profesor adjunto en la materia de periodismo de investigación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, y un referente de derechos humanos al cual siempre nos gusta volver para ordenarnos un poco. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Matías, hola compañeras, compañeros. Sí, hay data vieja, pero después la corregimos, no perdamos tiempo. Gracias. Primero, bueno, la verdad que es súper agradecerles que estos temas sirvan para construir un debate que nos hace falta desde hace muchísimo tiempo, que lo tenemos desde hace muchísimo tiempo y que se convierte en una, creo que para todas y todos, en una cuestión diaria. Creo que nos levantamos y nos acostamos pensando en esto. Y no paramos, ¿no? Desde hace años no paramos con esto. Yo voy a aprovechar que en este año y 2 meses, como humanidad, nos hemos metido mucho con esto de la pandemia y el virus y todo lo que está ocurriendo en todo el mundo. Estamos pensando de otra manera. Podemos discutir cómo nos ha golpeado, pero creo que no hay ser humano que esté pensando igual que hace 15, 16 meses, ¿no? Para poner un tiempo argentino. Entonces tenemos algunas cuestiones que nos son más fáciles para digerir y para ayudarnos a transitar. A ver, estos 2 temas, yo los voy a decir en castellano. Las noticias falsas y el juego terrible del Poder Judicial como factor político son 2 aspectos, primero, viejos como los virus, muy viejos. Lo que pasa es que nos tocó vivir esta etapa en que, así como llegó el virus y nos pusimos todos a hablar, bueno, en un momento llegó a la Argentina y se puso en superficie el tema de los medios, primero, y después el tema del Poder Judicial. Fuerte.
Y lo tenemos, y hoy hablamos, y tenemos una cantidad de data encima, así como la tenemos alrededor del virus y del sistema de salud, y etcétera, también lo tenemos respecto del Poder Judicial y respecto de los medios de comunicación, la libertad de expresión, el derecho a la información, etcétera. Que no lo teníamos antes, y eso está bueno, pero sepamos que esto es viejo, muy, muy viejo. Casi desde la invención del Poder Judicial y desde la invención del periodismo. Segunda cuestión, que no es un tema argentino, que es un tema universal, que esto que estamos hablando nosotros aquí hoy, también se habló, se habla y se seguirá hablando en cada país del mundo. No es una cuestión argentina, por lo tanto, también, así como nos pasa con el tema del virus, tenemos mucho para mirar en el resto de países, para copiar las experiencias, lo bueno, lo malo, desechemos, esto no, esto fracasó, y también usemos esas experiencias internacionales en la Argentina. Tercera cuestión. Esto es político. Ambas cuestiones son estrictamente políticas y se resuelven políticamente. Y tienen, y aquí sí la mirada interpretativa, podemos elegir los términos que ustedes quieran, pero las miradas interpretativas pasan por lo que para uno es la única verdad en la historia de la humanidad en la política, que es, según los términos que uno usa, la lucha de clases, otros lo llaman la grieta, otros lo llaman combatiendo al capital, cada uno le pone el nombre, pero en definitiva es lo mismo, es exactamente lo mismo, ellos o nosotros, ellas o nosotros. Y en este planteo, en los medios, refleja la lucha de clases y en el Poder Judicial refleja la lucha de clases. Por lo tanto, para ganarla hay que conquistar los medios de comunicación o encontrar la manera para resolver esto y conquistar el Poder Judicial o encontrar la manera para resolver esto. Por lo tanto, para ponernos a tono con estos términos que estamos manejando hace 14, 15 meses, mi planteo es, hay vacunas. Para ambas cosas hay vacunas. Vamos a las que uno entiende, para el tema de los medios de comunicación, las noticias falsas y todo esto que ya hablaron brillantemente las compañeras y el compañero hace un rato. La primera gran vacuna es el feminismo, la primera gran vacuna es la ola verde, y que no es otra cosa que la continuidad o el empalme con una historia argentina de lucha que, si bien no es, o no la podemos encuadrar como feminista, pero sí es una lucha hecha por mujeres, que es la lucha de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas de Plaza de Mayo, que tuvieron que luchar contra estas dos bestias, los medios de comunicación, pero no era ya el tema los medios hegemónicos, eran absolutamente todos los medios. Las madres enfrentaron a todos los medios. No hubo excepciones en la Argentina. Hubo excepciones de periodistas individuales, pero de medios de comunicación, ni uno. En el Poder Judicial tuvieron que enfrentar a todo el Poder Judicial, a todo el Poder Judicial, en las estructuras de abajo, en las estructuras de Cámara y en la estructura mayor de la Corte. Y si ustedes preguntaban en aquellos años si alguna vez esas mujeres iban a poder doblegar a semejantes monstruos, la respuesta era jamás. Porque eran perseguidas, apaleadas, silenciadas y tenían a todo el Poder Judicial en contra. Y los resultados están hoy a la vista. Digo, las madres y la historia de lucha de las madres ganó en la Argentina. Lo mismo pienso en el análisis de esa vacuna que se llama feminismo para combatir lo que también fue un problema, y lo sigue siendo en la Argentina, porque contarles a muchas y muchos de ustedes jóvenes
que hace 15 años, 12, 14, en algunas provincias, todavía ahora, los medios de comunicación, cuando tenían que hablar de un femicida, siempre ponían crimen pasional, siempre, el término femicida no se usaba, y que esa es una lucha empujada, sin dudas, por las compañeras que estuvieron militando, no poquito, sino muchísimo, desde hace años, es para que podamos entender que hay un movimiento de lucha que logró un aspecto de la lucha contra las noticias falsas, porque una de esas noticias falsas que tiene nuestra historia en el periodismo es la noticia falsa de titular una noticia de crímenes como crimen pasional, un crimen de género, un femicidio como crimen pasional, en todos los medios. Pueden revisar los archivos de todos los medios, aún algunos medios que se llamaban hace 40 años progresistas. Entonces, esta primera vacuna está acompañada sin duda por otra vacuna, que es la vacuna de la juventud. Y en esto quiero empalmar con lo que dijo recién Santiago. Nosotros y nosotras tenemos que poner el eje en las y los jóvenes. Ahí hay que llevar el centro de la discusión, el centro del debate, el centro de la militancia. Esto puede ser criticado porque pueden decir, pero ¿cómo? ¿Y qué nos vamos a olvidar de los grupos etarios que tienen 40, 50 años, 60 años? No sé si olvidar, pero donde tenemos que poner el eje es en los sectores juveniles que han sido el eje de la transformación en la Argentina de los últimos años. Y es ahí donde hay esperanza de que podamos construir políticamente una sociedad que empiece a combatir seriamente a los medios de comunicación y al Poder Judicial para transformarlo y darlo vuelta. La tercera vacuna es el kirchnerismo, sin dudas, porque es el movimiento político que decidió en un momento de la historia, algunos ponen como inicio de esa decisión de enfrentar a estos dos poderes con fuerza, el 2008, que fue la 125, el momento de la 125. Puede ser, podemos tomarlo ahí, no sé cuándo, pero hay un momento en que el movimiento kirchnerista decide enfrentar seriamente a estos dos factores de poder. Y como el kirchnerismo hoy está vivo, tiene sangre, tiene juventud, tiene ganas, ese movimiento no puede ser desperdiciado por toda la militancia nuestra para decir, ¿con qué enfrentamos a esto? Bueno, lo enfrentamos con estas vacunas. Y la cuarta es el Estado, que tal vez es la vacuna que está más débil en esta batalla, porque el Estado tiene que hacer cosas, desde el Estado se tienen que hacer cosas para enfrentar a estos dos enemigos. Lo que hemos perdido con la ley de medios, lo que hemos perdido con muchísimos años de derrota, sobre todo en estos últimos años del gobierno de Macri, hay que recuperarlo. Y hay que recuperarlo dotando a lo que dijo, por ejemplo, Paula, dotando de herramientas legislativas, acciones de gobierno, decisiones políticas desde el Estado, para que a estos dos factores de poder empezar a sacarles pedazos de ese poder. Y hay que sacárselos. No hay que negociar absolutamente nada, hay que sacárselos. La Corte no puede ser esta Corte. Y tenemos que pensar herramientas para terminar con esta Corte, para democratizar el Poder Judicial. ¿Esas herramientas son legislativas? Si son legislativas, hay que llevarlas adelante, y no hay que esperar más porque ya pasó más de 1 año y medio, o llevamos 1 año y medio, y esas herramientas legislativas no están, y en cualquier momento estamos en la mitad del mandato, y todo va a ser más difícil de la mitad del mandato para adelante.
Las herramientas legislativas para dar pelea desde el Estado, estoy hablando de la vacuna del Estado, que puede generar esas herramientas legislativas o de decisiones del Poder Ejecutivo, hay que ponerlas en marcha. Y si a nadie se le ocurre una idea, que se baje la discusión para que desde los sectores militantes y sobre todo desde los sectores juveniles se puedan volcar estas ideas, porque Sipreva tiene ideas. Los trabajadores de los medios y las trabajadoras de los medios tienen ideas. Las facultades de las universidades públicas, donde se enseña comunicación y periodismo, tienen un montón de ideas para llevar adelante, de proyectos legislativos, de herramientas de gobierno, para sacarle poder a los medios hegemónicos. Recién decía Paula, el tema de la pauta. El tema de la pauta hay que discutirlo políticamente y terminar con esta sangría de millones y millones de pesos que van a alimentar al Grupo Clarín, entre otros. Eso lo tenemos que discutir, y discutir para terminarlo, no para simplemente en un debate decir, bueno, pero la pauta y no puede ser. No, no puede ser. Mañana hay que votar una ley que diga que la pauta se distribuye de otra manera y que se termine de una vez por todas. Estas herramientas que son posibles y que yo creo que en este momento, digo, el gobierno evidentemente no las tiene en la cabeza, digo, tienen que ser discutidas en los ámbitos militantes para empezar a pedir. Nosotros tenemos que empezar también a tocar el timbre y reclamar, y empezar a decir, miren, hay que hacer esto, porque si no, digo, seguimos llorando sobre el Poder Judicial, seguimos llorando sobre los medios hegemónicos, el tiempo pasa y pasa lo de España. Y nosotros, como bien explicaba Santiago, mientras estamos dando pelea con rivales de los que no nos tenemos que ocupar. Por eso creo que el hecho de estar un sábado en este hermoso campo militante, pudiendo escuchar a las compañeras y los compañeros, ojalá sirva para copiar lo que hicieron las madres. Las madres fueron a la plaza, las madres empezaron a caminar, las madres empezaron a hacer, y cuando Eve de Bonafini le dijo a una madre que lloraba por el hijo todos los jueves, le dijo, acá la plaza no se viene a llorar, muchos pensaron que Eve era una desalmada. Y Eve dijo, sí, yo lloro, pero lloro en mi casa. Cuando vengo a la plaza dejo de llorar, porque ¿sabés qué? Los milicos nos van a ver llorando, y llorando no les ganamos. Esa lección de Eve la tenemos que trasladar a nosotros. Lloremos todo lo que haga falta, pero hay que empezar a caminar en la plaza y en las plazas del país, para reclamar, para tener medidas concretas, y tomemos las experiencias de quienes ganaron, porque no son batallas a perder, son batallas a ganar. La compañera Paula recién contaba lo que hicieron los jóvenes, hicieron hace unos años, las y los jóvenes periodistas de La Nación. Bien, de esas batallas hay muchas en los medios de comunicación, y nosotros tenemos que empezar desde adentro de muchos medios a cambiar un montón de cosas. Y por supuesto que lo podemos lograr porque, y con esto cierro, hace 3 décadas, el sindicato que teníamos entre los trabajadores y las trabajadoras de prensa pactaba con el diario Clarín. Era el sindicato del diario Clarín. Y hoy tenemos a miles de compañeras y compañeros como Paula, dando pelea en un sindicato nuevo. Claro cuál es el enemigo. Miren si no cambiaron las cosas y miren si no tenemos posibilidad de transformar. Hace poquitos días, no sé cuánto, Paula, la Asociación de Reporteros Gráficos por primera vez votó una compañera como presidenta después de 80 años. Después de 80 años, los reporteros gráficos tienen una compañera al frente. Miren si las cosas no están cambiando. Entonces, me parece que tenemos vacunas, usemos las vacunas, y seguramente al virus y a la mierda de Clarín y del Poder Judicial
la vamos a vencer. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Y seguramente que la vamos a vencer, y más si podemos seguir encontrándonos en estos espacios de construcción de sentido también, ¿no? Me parece que nada, podemos empezar con la ronda de preguntas para que cada uno de los disertantes pueda tomar la pregunta en sí. Yo la tiro y el que la quiere tomar la toma y la devuelve, y hacemos una suerte de ping-pong ahí. Una de las primeras preguntas que tenemos tiene que ver con la causa de López, ¿sí? Es una pregunta para Graciana. La pregunta va en relación a qué pasó, si se puede comentar resumidamente. Yo le agrego a esa pregunta no solo la operación de López, sino todas las operaciones que se fueron dando, y la pregunta del qué pasó, por ahí no simplemente en contar cómo se fue dando, sino cuál es tu visión acerca de cómo se instaló esta lógica de lawfare tan rápidamente, ¿no? Si bien Pablo hablaba de que es algo que nos trasciende, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál sería el porqué de que estas cuestiones estén sucediendo tan a menudo? A ver, te voy a responder, un poco me siento, como dice Pablo, llorando sobre la leche derramada, porque yo creo efectivamente que hay que dejar de llorar, pero me parece legítimo que lo entiendan. López tiene varias causas. La causa de los bolsos, famosa del dinero, tuvo un juicio oral donde López fue condenado, de hecho le acaban de dar la excarcelación, y la causa tiene una curiosidad deliciosa. Como los fajos de dinero que estaba llevando al convento tenían precintos, se podía identificar el origen, de qué banco habían salido. Y la fiscalía empezó esa tarea hasta que se encontró con esta novedad. Dentro de los fajos identificables había muchos del Banco Finansur, que los periodistas salieron desesperados a publicar, porque Finansur en esa época era de Cristóbal López. Desapareció la noticia y desapareció el caso cuando se descubrió que los fajos de dinero efectivamente venían del Banco Finansur, pero que en el registro estaban consignados como recibidos cuando un señor que se llama Sánchez Caballero, que era el tesorero de Boca, era el dueño del Banco Finansur. Ahí se acabó la investigación, lo condenaron rápidamente, y la próxima noticia que tuvimos de López fue que estaba declarando algo distinto a lo que había declarado en su causa, en la causa Cuadernos, a cambio de esa declaración distinta, que después resultó desmentida incluso por el fiscal, que lo había investigado en la causa de enriquecimiento ilícito, de la cual lo separan 20 metros, Pablo no me va a dejar mentir, un juzgado de otro. El propio fiscal de la causa de enriquecimiento ilícito dijo que lo que estaba diciendo López en la causa Cuaderno era mentira, que estaba probado que era mentira. Después tuvimos que le dieron una suerte de prisión aminorada inicialmente en otra dependencia del sistema penitenciario, porque después de declararse como arrepentido dijo que no podía volver al sistema carcelario donde estaba el resto de los presos acá. Eso en cuanto a López. El resto de las causas siguen su curso con mayor o menor suerte. Quien se tome la molestia de ver causas como Oil Combustible, que es la de Cristóbal López, o causas como Vialidad, yo a veces pongo de fondo las audiencias, vemos cómo la prueba que construyeron, porque son causas sin pruebas, se desgranan, pero no han llegado todavía al momento de sentencia. La única sentencia que ha habido es en la causa Lázaro Páez, que paradójicamente es la única donde presionaron todo para meter a Cristina dentro de esa causa y no lograron meterla, y está en proceso de apelación. ¿Cómo se construyó esto? No sé, me cuesta mucho, a mí no me da la dimensión para ver cómo se construyó, pero algo pasó, porque de pronto nos acostumbramos a frases absurdas como se robaron 2 PBI. No sé ustedes, yo no sé cuánto es un PBI, me gustaría saberlo, a veces digo voy a buscar el dato para cuando dices que no tengo idea cuánto es un PBI. No tengo idea cuántos son 2 PBI además, y no tengo idea dónde uno oculta un PBI o 2 en su defecto. Pero estas frases que se robaron todo, 2 PBI, se instalaron en el imaginario y es muy difícil discutir contra el imaginario. Yo voy a dar un ejemplo que a mí me pasa. Varios amigos, yo tengo muchos amigos que son periodistas y hacen lo que hace Santiago Aragón, asesoramiento político, me han llamado por teléfono para decirme que cuando
yo discuto mucho en redes, básicamente hace 1 año y medio que no puedo salir de mi casa, para ser honesta, o sea, pues soy recontra grupo de riesgo. Santiago, que sabe que no voy a ningún lugar que sea cerrado, no me animo, y con la segunda ola no me ven la oreja ni de casualidad. Pero bueno, muchos amigos me han dicho que cuando discuta no le da de tanta bola a que me digan gorda. Y me dice, porque vos misma te estás instalando en el lugar de gorda, con todo el prejuicio que eso significa. Y yo le digo, mira, yo sé que comunicacionalmente tenés razón, pero a mí me molesta mucho que crean que porque soy gorda, que lo soy, o sea, no me dicen nada que no sepa, tengo espejo, y paso por el no agradable momento de tener que comprarme ropa, no están descubriendo la pólvora. Que a mí lo que me indigna es que por solo hecho cualquier persona que tenga una diferencia física, sea gorda, sea muy alta, sea petiza, sea enana, sea morocha, no puede opinar. A mí no me molesta que me discutan los argumentos. Lo que no estoy dispuesta, y esa es una pelea personal, es que por una cuestión física no me dejen opinar. Como si mi cuestión física o la de cualquiera, alguien perdiera la oportunidad de opinar. Porque yo voy a combatir, a ver, es la disputa de la construcción del sentido. Yo puedo hacer mucho por mejorar mi imagen pública, no dando pie, pero prefiero discutir esa idea que tratan de instalar, que porque sos distinto, no vas a poder opinar. Digo, la tratan de instalar con Milagros, porque es india, la tratan de instalar con los pibes marginales, con afecto, lo digo, porque son pobres o porque no han tenido educación, y lo tratan de instalar también conmigo porque soy gorda. Y me parece que discutir que alguien puede decirle a otro que no puede opinar por cómo es, me parece un atentado a la vocación democrática de un país que debe y puede discutir. ¿Por qué digo esto? Porque no sé cómo se construye el sentido, no lo sé. Solo me doy cuenta cuando veo las cosas que se instalan, me doy cuenta cuando me llama un amigo y me dice, che, hace esto. Y yo voy a decir algo que me parece súper interesante de lo que escuché y que me parece muy, muy importante. Primero, creo enormemente en las vacunas que señaló Pablo. Voy a hacer esta, me parece excelente, más allá que yo soy de la franja de 40, con lo cual quedo fuera de juego. No me preocupa, me parece que está bien que vengan otros a dar esta pelea, porque uno también es viejo, tiene muchas cosas y tiende a ver las cosas, hasta uno mismo está condicionado. Y también me parece fantástico lo que dijo Santiago, y me parece re compatible con lo que dice Pablo, respecto a que, más que analizar cómo quedaron las cosas, hay que dar la pelea por lo real, hay que dar la pelea por enamorar, y enamorar con la verdad, y enamorar con las políticas públicas que se pueden generar desde el Estado. Y no es que quiera ser nostálgica, yo creo que en pos de la educación pública no hubo mejor proyecto o mejor programa que Conectar Igualdad. Vos no tenías que explicar que te importaba la política pública, la educación, porque todos los días estabas entregando computadora a los chicos de las escuelas públicas. Y yo siempre lo cuento y me emociona cuando lo cuento. Yo estudié en Córdoba y me acuerdo claramente en el 2001 repartiendo comida esas Navidades en una villa miseria que está en Córdoba. Y me acuerdo que volví, las locuras de la vida, casi 12 años después, 2012, y no iba a llevar comida, iba a llevar computadoras a los chicos de la escuela. Esas cosas no se olvidan, esas cosas es una política efectiva, no tenés que explicar que te importa la educación, porque estás demostrándolo con una herramienta concreta. Y esa es la realidad, porque si no estamos discutiendo una hipótesis. Me cuesta, voy a ser honesta, me cuesta que el macrismo, que financió la educación pública, diga ahora que pelea por la educación. O sea, pasaron de decir que caímos en la escuela pública a decir que lo más importante es la escuela pública, o la escuela, o la educación. Un gobierno que financió Conectar Igualdad, financió colegios, bajó el presupuesto en educación. Lo que quiero decir con esto, y nosotros diciendo que no, que cuidamos vida, saben que la vida es concreta, yo lo sé, pero para las personas que, como yo, estamos aisladas en capital, o que la gente que tiene que salir a trabajar igual, la vida se vuelve un bien menor hasta que no te contagias o no se contagia a alguien al lado tuyo. Entonces estás discutiendo imponderables, es la lucha del unicornio versus el hombre invisible. Entidades que las ves si crees,
pero si no es imposible. Y yo comparto, sin duda la pelea es por lo real. Hay que construir una realidad que sea capaz de enamorar a la población, y para construir esa realidad no encuentro mejores vacunas que las que señala Pablo. Gracias, Graciana, de nuevo. Increíble, la verdad, lo que está pasando, y van llegando comentarios también de otros compañeros. Graciana, por ahí simplemente devolverte una frase en relación a lo que planteás, que es que las multitudes no odian, ¿no? Como decía Jauretche, odian las minorías, porque nada, garantizar derechos provoca alegría, mientras que sacarle privilegios a los poderes concentrados genera odio. Y hoy estamos viviendo ese proceso, y acá, desde la Juventud de Brown, te abrazamos y te acompañamos y te escuchamos, porque la verdad que nos da un horizonte para seguir construyendo esa patria justa, ¿no? Libre y soberana. Avanzo con una pregunta de un compañero de la Hora de los Pueblos, Brian Solorzano, que habla justamente sobre la representación de esa agrupación. Básicamente dice que, considerando la naturaleza de la que vienen la mayoría de los medios hegemónicos y la longevidad con la que han cooptado los gobiernos democráticos a lo largo de nuestra historia en favor de los poderes concentrados y foráneos, es preciso decir que actualmente existen medios de comunicación por un lado y medios de difusión de ideas del poder, mal llamados de comunicación, por otro. No sé quién se anima a agarrarla. La pregunta es si existen, por un lado, medios de comunicación y por el otro medios de difusión del poder, ¿no? Como un divisionismo. No sé Voy a arrancar yo, pero quiero que siga alguno de los que sabe de verdad de esto, que saben bien de políticas de comunicación. Yo creo que existen ambos, pero se confunden. Es decir, existen medios de comunicación hegemónicos, no hace falta verlo, y muchas veces esos medios de comunicación hegemónicos, casi como resulta lógico, terminan siendo medios de comunicación del poder. Yo, ejemplo chiquito, yo nunca me voy a olvidar, digo, ¿por qué Clarín se opuso a las retenciones a la soja? Porque se tenía ternura con los sojeros. No, se opuso porque tenía intereses en esa industria. Es decir, la diferencia entre medio de comunicación hegemónico y medio del poder se confunde mucho. Lo vemos ahora. ¿Por qué militaban tan activamente contra el aporte extraordinario a la riqueza? Y finalmente lo vimos, porque sus propios dueños están, y un grupo de ultramillonarios, están impugnándolo judicialmente. Igual no quiero desconocer, y esto es algo importante que dijo Paula, no hay que confundir los medios de comunicación con los periodistas que trabajan ahí, y estuvo muy bien lo que contó Paula. Yo recuerdo con claridad la foto en La Nación, y también recuerdo con claridad que me encontré muchos periodistas de La Nación en la marcha del 2x1, que había sido, digo, esto que sostuvieron en su momento desde lo simbólico, la foto en el diario, después lo sostuvieron con el cuerpo también. Es decir, porque en la época del macrismo no era fácil ir a una convocatoria, porque siempre estabas a tiro de que te reprimieran. Fue el momento, nosotros que nos habíamos acostumbrado a las calles kirchneristas, donde íbamos al 24 de marzo con nuestros hijos o con niños chicos, de pronto aprendimos a volverle a tener miedo, vimos de pronto los carros hidrantes nuevamente. Y me parece que eso fue muy valioso. Entonces, no hay que confundir los intereses del medio y los dueños de los medios con mucha gente que con mucha honestidad pelea dentro de los medios. Y tampoco hay que olvidarse el enorme esfuerzo que han hecho medios como, pienso en los que yo conozco, Tiempo Argentino, el Destape, medios que se han generado a través de formas distintas de financiamiento, y por eso es interesante lo que plantea Pablo Yonto, que han tratado de romper el cerco mediático, que no solo se construye con el silencio de los medios, sino también con la presión de los anunciantes. Y me parece que son cosas valiosas. Pero la respuesta es muy difícil separar unos de otros. Hay que entender los que funcionan en una suerte de sinergia donde a veces se confunden entre ellos. No sé si alguno quiere ampliar. No, yo para agregar una cosa también en esta mirada optimista que uno tiene. Con esto, bueno, yo puse hoy el enganche con las vacunas, pero más allá de este empalme con la realidad
de hoy, digo, hace tiempo que hay señales, que nuestro país, que nuestra Argentina tiene señales optimistas. A ver, voy a esto de los medios de comunicación. No sé medir exactamente el momento, pero hay un momento en la Argentina que un 30, 35%, 37, 28, pongan el porcentaje más o menos en ese rango, dejó de creerle a Clarín, dejó de creerle a una gran cantidad de periodistas. Esto es una victoria, por supuesto, medida en esos porcentajes. Ustedes dirán, bueno, si es un 28, nos queda un 72 en contra, si es un 30, nos queda un 70 en contra, pero hace 15, 16, 17 años era 40-0 nos ganaban en un partido. No había forma de decir no le creas a Clarín. Lo cuento como ex trabajador de Clarín, como secretario general de la Comisión Interna de Clarín, y con un panorama muy preocupante donde conseguir que los propios trabajadores de Clarín dejaran de decirle a la empresa la casa, era toda una batalla en las asambleas. Compañeros, compañeras, esta no es la casa, y las compañeras y los compañeros que llevaban años en Clarín le decían en las asambleas, bueno, hay que pedirle a la casa tal cosa. Bueno, de ese momento en el que vivimos, y hablo década del 90, a lo que hay hoy, hago la siguiente aclaración. Los medios de comunicación, además de perder un gran porcentaje de credibilidad, han encontrado que hay una enorme cantidad, sobre todo de jóvenes, que están haciendo periodismo sin saber que hacen periodismo, que son los jóvenes, las jóvenes que se dedican en las redes a informar y a romper con las noticias falsas. Y eso es trascendental. Y nuestro sindicato, CIPREVA, entre otros, tiene que empezar a focalizar ahí, porque la construcción de nuevas herramientas de comunicación hoy está en manos de ellas y de ellos, y de nosotros también, pero digo, nosotros nos queda poco, pero a las generaciones que ya vienen manejando la comunicación de otra manera, se les abrió en los últimos 15 años la posibilidad de pelearle una noticia a Clarín, de desmentir a Clarín, cosa que antes no teníamos. Entonces hay que ver cómo instrumentamos, cómo le damos apoyo económico, cómo capacitamos, y para eso tiene que estar el Estado y nuestros sindicatos, sin duda. Y agrego algo, escuchándolos, a Pablo, lo último que acaba de decir, y las universidades o las carreras, las escuelas de periodismo, porque yo creo que hay que dar también la discusión en quienes se están formando para estar en los medios de cuál es nuestro objetivo como futuros trabajadores de prensa. O sea, ¿qué quiero decir? Nuestro deseo no tiene que estar puesto únicamente en habitar los medios hegemónicos, sino en construir otros modelos de medios, esto que decía Graciana, los medios que tienen otros modelos de negocios, o que directamente están conformados como cooperativas, o que son medios autogestivos. Me parece que tenemos que ir formando a las nuevas generaciones de periodistas, de trabajadores de prensa, para elegir otros modelos y apostar a otros modelos. Y después, obvio, ¿no? Reiterar que hay intersticios, hay pequeñas filtraciones en las que podemos meter dentro de los medios hegemónicos nuestra voz, y también, y esto lo hemos hablado muchas veces con Santiago en sus clases, que yo también fui alumna de él, apelar a las audiencias críticas, no desde un lugar de soberbia de educar a las audiencias, sino como un ida y vuelta, y de construir una relación dialéctica, y de construir los medios con quienes los hacen y quienes los consumen. Creo que tenemos un montón de tarea por delante, no quedarnos con lo obvio que es que los medios hegemónicos son grupos económicos y son grupos políticos, sino tratar de construir con las nuevas generaciones con las que están también audiencias críticas y otras
otros modos de habitar y de hacer los medios. Creo que para mí que soy una precarizada de siempre de los medios hegemónicos, la respuesta está en otro lado. Y sé que la mayoría de la audiencia no está en otro lado, pero creo que tenemos que militar para que en algún tiempo sea así. Sí, yo creo que en el mismo sentido de la pregunta que hacía el compañero, me parece que una primera manera de distinguir esos dos modelos de medios, es decir, un medio de comunicación y un medio de difusión de intereses corporativos, tiene que ver con el propio modelo de negocio al cual hacía referencia Grace. Esto es, esos medios que nosotros decimos medios de difusión de intereses corporativos, en realidad son parte de una estructura de negocios mucho más amplia, de capital transnacional, en el cual el medio funciona como fronting. Es decir, el medio defiende los intereses del resto del conglomerado de empresas que forman parte de ese grupo. ¿Sí? Eso es digo, ese es el enemigo, eso es claramente lo que está enfrente. Y de este lado, un tipo de medios que, aún sin ser afines a nosotros ideológicamente, entiendo que debemos considerar los compañeros, en tanto su actividad está directamente regida por la capacidad de llevar información. ¿Sí? Muchas veces nosotros, lo digo en términos autocríticos, en aquellos medios que leemos aquello que no nos gustaría leer porque no está relacionado o no es amable con nuestra manera de ver el mundo, vemos directamente el enemigo. Y el enemigo acá está claro, que es quien defiende los intereses que no puede confesar. ¿Sí? Quien sirve de títere, de frontis o de house organ para aquellos intereses que no puede confesar. ¿Sí? Con lo cual es un modelo de negocio que está muy claro. Es decir, si vos perdés 2 con el medio, pero ganás 10 con el resto de las actividades que defienden ese grupo, ¿sí? Ese modelo de negocio es uno. Y si vos te financiás con tu precio de tapa o con lo que ingresás de pauta, es otro. En el primero, la libertad de expresión está directamente relacionada con la libertad de mercado. Ellos trabajan para convencerte de que libertad de expresión es igual a libertad de mercado. En el otro, la libertad de expresión es igual al acceso a la información. Nosotros creemos en la libertad de expresión porque creemos en el acceso a la información. ¿Sí? Y creo que acá, que Pablo ha dado una clave interesante. A ver, nosotros hemos permanentemente combatido la idea de que la política es una corporación, ¿sí? Y con poco éxito. ¿Sí? Desde las aulas de las universidades, los que nos formamos en periodismo, en comunicación, escuchábamos aún de los profesores más críticos que los medios de alguna manera representaban el interés social y la política era una corporación. Si el kirchnerismo ha tenido una virtud en este sentido, no ha sido salir del barro, ¿sí? Sino traer al barro de la discusión a los medios hegemónicos. ¿Sí? Que cualquier persona que mire la tapa de un diario dice, están escribiendo esto porque defienden estos intereses. Creo que eso es una batalla ganada, creo que ahí no hay vuelta atrás. ¿Sí? Y que en aquellos medios en donde la gente mira y cree que detrás de ese título hay un interés que no está confesado, está perfectamente hecha la distinción de cuáles son medios de comunicación y cuáles son medios de difusión de intereses corporativos. Excelente, excelente la verdad. Yo si fuese por mí, de hecho yo no tengo nada que hacer, nos podemos quedar hasta las 12 de la noche, pero vamos a tratar de cerrar con una última pregunta, porque la verdad que estuvo muy bueno y nada, parece que fueron en tándem cada uno como tomando lo que decía el otro y la otra. La verdad que desde este lado lo sentí así, es como una unidad de sentido lo que hemos logrado y está muy bueno. Me voy con una última pregunta que tiene que ver tiene que ver con este contexto de virtualidad un poco obligada en un contexto de pandemia, que tiene que ver con qué pasa con la militancia en las redes, ¿no? Como militantes, ¿qué hacemos? ¿Compartimos las stories de nuestras conducciones o estamos abogando por una política más estéril que se queda en lo virtual y no se vuelca a la realidad? Mirá, yo te lo voy a decir, yo soy una gran usuaria de redes, básicamente porque tengo poco tiempo. Igual cuando podía salir, todos lo saben, porque digo, supongo que algunos ya han ido, yo siempre dedico un día de la semana, que en general son los viernes, a dar charlas como estas, y las daba en persona. He visitado la mayoría de las unidades básicas de este país, y ahora con pandemia he mantenido el régimen de dar una charla, por lo menos una charla, primero porque yo soy funcionaria ahora, y antes fui abogada, y muchas veces el laburo te aleja de la realidad. A mí me gusta dar charlas no tanto por lo que digo, que a mí ya no me sorprende porque lo digo yo,
sino por dos cosas, porque escucho las preguntas, empiezo a ver qué es lo que no estoy diciendo y me puedo estar olvidando, y que me parece importante, y porque escucho en esos momentos que se dan en las charlas, ¿viste? Siempre llega el momento del mate, que te comes una empanada después, el momento en que te enterás qué está pasando, porque a mí me asusta mucho, mucho esta cosa de que yo siento que a veces la corporación política, y aclaro, yo no me siento parte de la corporación política, me siento una abogada que defiende causas que le importan a la política, pero no a la corporación política. No porque sea mala, sino porque simplemente yo no me siento parte, en términos que no me considero una dirigente política. Pero lo que quiero decir, te da la realidad de qué es lo que está pasando. Porque muchas veces en la locura y en el micromundo que uno vive, la realidad es eso que le pasa a los otros y que vos no te enterás. La pandemia ha cambiado mucho eso, primero porque hay cosas concretas, el aumento de los precios lo veo yo, porque de pronto yo hago las compras, en general mi vida habitual implicaba pasar por ir a comer a otro lado, entonces no llegaba a cocinar o cocinaba un día a la semana, que era como el gran momento. Pero esas cosas concretas que te necesitas enterar para pensar y cómo intentar ayudar es importante. Dicho esto, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Las redes son un espacio de discusión política virtual, a veces absurdo, tremendamente agresivo en otros casos, pero son un espacio de discusión virtual. Si no, yo voy a decir esto, y es la lógica de ellos, y tal vez nosotros no lo podamos superar, pero yo nunca me voy a olvidar ese insólito contratación de bots que hizo el macrismo de satisface a Mauricio Caricia Harlingan, que era claramente, lo único que intentaban instalar era un hashtag, pero ¿por qué instalan el hashtag? Porque después los periodistas que cubren las cosas van al hashtag. Entonces, ¿qué es lo que decían? Masivo apoyo al cierre de campaña de Mauricio Macri. No era masivo, digo, fue un bot barato y mandaron esto que quedó como chiste. Pero lo que también es un espacio de discusión. Y hay que mirar, como bien decía en esta charla, lo que hace la derecha blanda, que es una derecha simpática y accesible. Yo a veces siento, y vuelvo a decir, que un sector de la dirigencia política tiende a mostrarse muy lejos de las personas, aun cuando no sea cierto, pero tiende a mostrarse muy lejos. Y las redes sociales dan una sensación de cercanía que puede ser un tanto ficticia, pero es real, es real. Es real para quien lo experimenta. Digo, vos escuchás algo en un discurso, lo que escuchamos los discursos, y se te va. Y después lo ves, ¿saben con qué lo ven? ¿Han visto los pedacitos que cuelgan en redes de los discursos que gustan en la Cámara de Diputados o de senadores? Y de pronto vos lo ves, le dedicás un minuto de atención y un concepto que se te podría haber escapado, queda fijo. Y también es una manera de, lo voy a decir así, también es una oportunidad de contestar algunos cinismos que vemos en la política, porque a veces, no sé a ustedes si les pasa, a mí me pasa, me enoja mucho. Yo dije, o sea, es esto, ¿cómo contesto yo que Mauricio Macri quiere el mismo trato que Cristóbal López? Yo sé lo que está intentando, yo entiendo el problema que subyace, que puede quebrar Correo Argentino, que eso compromete el patrimonio de Sogma, todo eso lo entiendo, pero cuando veo esto, que dicen queremos el mismo trato que Cristóbal, y yo en algún punto digo, qué hijos de puta, porque estoy seguro que ni Cristóbal López quiere que Macri o alguien tenga el mismo trato que tuvo él. Porque les voy a decir algo que es tremendo. Las víctimas del lawfare no van a escuchar aullidos de venganza. Están muchos de ellos furiosos, legítimamente furiosos, pero es difícil que los encuentren pidiendo cárcel sin condena, persecución, porque saben que el fin de la barbarie también viene por algo que es tremendo, a mí me cuesta, pero déjenme contarles esto, yo estaba muy enojada con el Poder Judicial, no es que ahora estoy de mucho mejor, y nunca me voy a olvidar cuando Héctor Timerman volvió de Estados Unidos sabiendo que se iba a morir, porque ya había llegado muy tarde a su tratamiento, dedicó buena parte de los últimos meses que pudo hablar a recordarme que no tenía que enojarme,
que la pelea no era enojarme por su muerte, que la pelea no era vengar su muerte, que la pelea legítima, que la mejor manera de honrar lo que a él le había pasado, era pelear para que esto no pasara más a nadie más. Y para mí eso fue muy terriblemente didáctico, porque la verdad que cuando la pasás como la pasan estas personas que fueron perseguidas, lo que renace en ellos es la gana que no le pase más a nadie. No van a encontrar víctimas del lawfare pidiendo lawfare contra el macrismo. ¿Y saben por qué? Porque de esto sí me hago cargo. Porque ni siquiera el macrismo fue el victimario, fue el facilitador. El victimario, el responsable, fue un poder judicial que se plegó a un juego siniestro. Y si pretendemos que el Poder Judicial persiga a los macristas por una absurda venganza, después cambia la política y van a volver a perseguir a los mismos. Y la pelea es que no persigan a nadie más y que el país tenga algo de justicia. Justicia real, no justicia oportunista. Entonces, para contestar esto, a mí me parece que esa pelea hay que darla, porque no nos van a querer más, como dice Santiago, no nos van a querer más, ya no nos quieren, pero es importante decir lo que somos. Y aunque estemos enojados muchas veces, y aunque nos dé mucha impotencia lo que vemos, finalmente, y aunque le suene un poco ingenuo, yo asumo que puede sonar así, nosotros somos el peronismo. Y el peronismo no odia, el peronismo pelea, el peronismo quiere, el peronismo preserva. No es lógica, el odio nunca fue lógica del peronismo. Yo, frente a esto, siempre que me citan la frase de Perón de que al amigo todo y al enemigo ni justicia, digo, lo podré haber dicho en términos discursivos. Ahora, yo leí la Constitución del 49 y es una constitución que en los procesos penales está llena de garantías procesales, señal de que la visión institucional del peronismo custodiaba el debido proceso y el Estado de Derecho mucho más de lo que hacen los que recitan la actual Constitución y no la cumplen. Muchísimas gracias, Graciana. Los invito a que prendan sus micrófonos y podamos darnos un aplauso, porque la verdad que nada, ha sido una jornada. Gracias. A los cuatro, gracias. Un abrazo. Gracias por este sábado diferente. Gracias. Infinitas gracias. Muchas gracias, Graciana. No, gracias a ustedes. Bueno. Un abrazo. Soy seguidora de Graciana. leo todos tus tweets, Graciana. Cuando quiero saber algo, voy y leo tus Twitter. Por ahí Te queremos agregar, mucho, compañera. Te queremos agregar mucho. en el cierre, Gracias. y, además de hacerle llegar nuestros afectos, el compromiso de toda la juventud de Almirante Brown, de seguir dando estas discusiones. Vuelvo a agradecer fuertemente a todo el panel, agradezco a Ceci, agradezco a Mica, agradezco a Santi, que estuvimos ya hace un tiempo tratando de coordinar y ir generando estos espacios en conjunto que nos permitan dar la batalla, ¿sí? Es una frase trillada que me gusta siempre repetir, la dice Lineras, pero es luchar, caerse, levantarse, luchar, caerse, levantarse, hasta que se termine la vida. Ese es nuestro compromiso, y ustedes nos dan la fuerza para seguir avanzando en la construcción de un frente cada vez más sólido. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas, decirle que va a quedar colgado ahí en el Facebook de la Mayo la charla, y bueno, ya los vamos a estar invitando a la próxima para seguir pensándonos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo. Y viva Perón. Un saludo universal. Gracias. Gracias. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Por salir.